Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bien, para analizar los temas que ya le poníamos en contexto al inicio de este espacio, doy la bienvenida a Humberto Sáenz, abogado y presidente de Acción Ciudadana. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Wendy, por la invitación, un gusto. También nos acompaña esta mañana Marcela Galeas, abogada penalista. Marcela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Wendy, buenos días, Humberto, y a todos los televidentes de este programa que nos están viendo desde su hogar. Perfecto, estamos en las redes sociales para que prepare sus preguntas, comentarios o reacciones. Tiene en pantalla las diferentes plataformas digitales. Estamos en Twitter como República 33 TV. Puede enviarnos también mensajes a nuestro WhatsApp 7318-7627, en la cuenta de Facebook República TV 33 y nos encuentra también en la página web canal 33.tv. A ver, recientemente el partido Nuevas Ideas y también afines al Ejecutivo eligieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En general, Humberto, ¿qué lectura haces tú de esta elección que hizo pues, el partido Nuevas Ideas y también diputados que están aliados al gobierno? Bueno, es una elección que no solo repite muchos de los vicios de procesos de elección previos en otras conformaciones legislativas, sino que añade otros todavía de mayor gravedad. La designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia sin que esta persona, el magistrado López Jerez, haya estado incorporado en el listado ni de la Federación de Asociaciones de Abogados ni el Consejo Nacional de la Judicatura, generan un vicio indiscutible, una inconstitucionalidad indiscutible que se suma a lo que ya había acontecido el día 1 de mayo, ¿verdad? Con la imposición de todos estos magistrados que hoy por hoy conforman la Sala de lo Constitucional. Creo que ahí la actual conformación legislativa se salta un requisito adicional a los que ya se ha venido saltando y no observa un requisito adicional y a pesar de que al final de la noche madrugada intentaron corregir la plana, porque originalmente estaban eligiendo, o eso es lo que manifestaban algunos diputados, que estaban eligiendo al presidente de la Corte para 9 años, y alguien les dijo por ahí que no podían elegirlo para 9 años, sino que solamente para 3. Aún así, cuando intentaron corregir esa plana, lo cierto es que el vicio de origen no lo han podido evitar. El magistrado López Jerez es un magistrado legítimamente electo para conformar una sala distinta a la Sala de lo Constitucional. Él estuvo en la Sala Civil, ¿no? Claro, y podía haber rotado en cualquiera de las otras 3 salas legítimamente, pero lo que nunca pudo haber hecho es ser incorporado a la Sala de lo Constitucional porque hay decisiones que se han emitido ya con anterioridad, es jurisprudencia constitucional que hace ver que no puede existir un movimiento de magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional, con lo cual el magistrado López Jerez no podía en ningún caso conformar la Sala de lo Constitucional, ni mucho menos ser electo como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se está transgrediendo claramente una resolución de la Sala de lo Constitucional y los diputados no dicen absolutamente nada de eso. Y en relación al resto de los magistrados que fueron electos, pues los mismos vicios que veníamos viendo antes, insisto, ahora quizás con mayor volumen, porque deliberación legislativa absolutamente ninguna. Lo único que vimos es una entrega de listas que muy probablemente habían sido negociadas de manera previa a la celebración del Pleno de la Asamblea. Y después, simple y sencillamente, el determinar coincidencias de esas listas. Eso no es un proceso de valoración, eso no es lo que se espera de la Asamblea Legislativa en el momento de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Marcela, Humberto dice que se repiten los mismos vicios de elecciones anteriores y también se suman otros. ¿Coincide usted con esta apreciación sobre este proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Sí, realmente sí.
comparto el criterio que tiene Humberto al referirse de esta forma a la elección que ha acontecido recientemente. Lo mismo sucedió el 1 de mayo. Existe una repetida o una reiterada falta a los preceptos constitucionales, a la jurisprudencia constitucional. Yo esperaba por lo menos que se eligieran magistrados que estuvieran dentro de los listados, pero no ha sido así. Vemos una situación de verdad que están transgrediendo no únicamente la Constitución, la jurisprudencia constitucional, sino que también los principios democráticos. No ha existido ninguna discusión, no ha existido tampoco la selección de estos magistrados conforme a un baremo. Estaba hablando el día de ayer para justificar esta elección la diputada Suez Calleja, diciendo de que esto había sido conforme a los listados y al currículum de cada uno de los magistrados. La situación es que en ningún momento se compartió esos criterios, tampoco se compartió cómo se había discutido, cuáles eran realmente los alcances de cada uno de estos magistrados. Hay que resaltar una situación. Los magistrados que fueron electos, ninguno se mostró inconforme con lo sucedido el 1 de mayo, que fue una situación totalmente anticonstitucional. Entonces, nos llama la atención de que no se ha establecido la independencia de estos en cuanto a la aplicación de justicia. Ni siquiera se han pronunciado acerca de lo ocurrido el año pasado cuando se intervino la Asamblea Legislativa. Entonces, prácticamente estaríamos ante magistrados, ante una sala de lo constitucional, que sería posiblemente otro brazo más del oficialismo. Sí, vamos a ver más adelante cuáles podrían ser las implicaciones de eso, pero me gustaría que viéramos declaraciones del diputado Caleb Navarro sobre este proceso de elección, diputado del partido Nuevas Ideas. Vamos a ver. Como bancada 100 vamos a apoyar esta propuesta del licenciado López Jerez para darle también una continuidad a este trabajo que se ha iniciado, a esta dirección, a esta presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Es, repito, una facultad constitucional que nos es conferido como diputados de la Asamblea Legislativa. A ver, con estas declaraciones y también otros argumentos que da el partido oficial para elegir a estos magistrados, Humberto, se habla también de un proceso ejemplar. ¿Ustedes pueden encontrar algún proceso o algunos elementos ejemplares de este proceso? Es decir, no. ¿Bajo qué criterio se conoce que los diputados pues eligieron a estos magistrados? En lo absoluto. El proceso, insisto, no solo repite vicios del pasado, sino que todavía incorpora algunos más. Vimos un proceso de entrevistas, un remedo de proceso de entrevistas en donde no se intentó identificar el pensamiento jurídico de los postulantes, su experiencia, su capacidad analítica, sus conocimientos sobre determinadas áreas del derecho. Eso no aparecía. Lo que sí aparecía en la mayoría de las preguntas era un esfuerzo por identificar un apoyo de carácter político a decisiones previamente adoptadas por la Asamblea Legislativa. El hecho, como bien mencionaba Marcela, que durante las entrevistas se estuviera cuestionando sobre su posicionamiento en función de lo ocurrido el 1 de mayo y que casualmente las personas que han resultado electas manifestaron conformidad o al menos hicieron notar que no habían vicios con lo ocurrido el 1 de mayo, eso dejaba entrever desde ese mismo momento que lo que se buscaba no era el conocimiento jurídico de las personas que en ese momento eran consideradas como candidatos, sino el apoyo a las actuaciones previas de la Asamblea Legislativa. Eso ya era criticable en sí mismo. Luego, el rompimiento de lo establecido en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que ordena que exista un proceso de debate transparente y público en la Comisión Política, cosa que no ocurrió porque deciden trasladarlo de una sola vez al Pleno, y es en el Pleno que comenzamos a ver que ciertos partidos políticos presentan listados de personas
sin que conociéramos cuáles eran los criterios. Siempre hemos abogado por la existencia de un baremo, de un parámetro objetivo que puede identificar las cualidades, las características de los candidatos. Eso no apareció por ninguna parte. Lo único que escuchamos fueron estos listados en donde a nadie se nos explicó por qué habían sido electas en esos listados estas personas y no otras. Y luego nos vamos de regreso a la comisión política e insisto, lo único que se ve ahí es identificar quiénes son las personas que coinciden entre esos listados. Y entre más coincidencias, como que estuviéramos eligiendo otro tipo de personas o otro tipo de cargos. Estábamos eligiendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el único criterio que se aplicó es coincidencias entre listados de los partidos políticos. ¿Qué estuvo detrás de cada partido político? ¿Quién les instruyó a estos partidos políticos el incorporar a estas personas en los listados? ¿Cuáles fueron los criterios, si alguno, para incorporar a estas personas? Absolutamente nadie lo sabe. Eso es totalmente oscuro y por lo tanto totalmente repite los vicios del pasado y como consecuencia es objeto de revisión constitucional porque adolece de vicios constitucionales que ya han sido identificados en la Sala de lo Constitucional, salas anteriores que han identificado estos como vicios suficientes para remover a funcionarios. Sí. Marcela, más allá de estar a favor o en contra de las decisiones del Ejecutivo o en este caso del Congreso, tras lo sucedido el pasado 1 de mayo, ¿qué significa que abogados o que personas que estén siendo candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia tengan una posición complaciente ante lo que sucedió el 1 de mayo, de acuerdo con lo que dice la Constitución de la República? Básicamente lo que estaríamos en cuanto a la aplicación de justicia es el sometimiento a lo que podrían ser arbitrariedades de otros órganos o de funcionarios del gobierno. En el sentido que ningún magistrado tendría independencia para resolver alguna cuestión que vaya en contra de los funcionarios o que vaya de miembros del oficialismo. Ese es el problema que tenemos en este momento. ¿Por qué es importante? Porque básicamente la independencia judicial es el pilar de la aplicación de justicia. Entonces, si no tenemos magistrados independientes, nos estarían prácticamente diciendo que estaríamos sometiéndonos a una serie de arbitrariedades cuando los intereses, cuando estos estén defendiendo algún tipo de interés que no sea la verdad real, que no sea la defensa de los derechos de la ciudadanía y que no sea la defensa también del Estado de Derecho. Perfecto, tenemos que hacer la primera pausa, 7 de la mañana con 17 minutos. Regresamos enseguida con más. No nos cambien. Hoy vengo a traerte serenata. Este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Lempa recorriéndome las venas por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Hola, ¿ya ingresaste a nuestra página web teleprensa.sb? En los próximos segundos tendrás la oportunidad de escanear con tu teléfono celular este código QR. Somos una plataforma completamente responsiva que se adapta a cualquier dispositivo inteligente y te informa todo lo que tú necesitas saber. En la página principal encontrarás las 5 noticias más destacadas del día
Los tiempos son cada vez más cortos. Infórmate con Teleprensa 60 segundos, un formato breve, directo y conciso de la actualidad nacional e internacional. ¿Te perdiste nuestra emisión de noticias? Descuida. En nuestro apartado de emisiones completas encontrarás siempre todos los detalles. Y por si fuera poco, hacemos llegar lo último hasta la palma de tu mano. Inscríbete en nuestro boletín informativo o cliquea en nuestro apartado de redes sociales Un Mundo Veraz, donde la información no se detiene. Teleprensa.sb te conecta con la noticia. Tu noticiero íntegro, veraz, actual, crítico. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Con la reapertura económica, el transporte colectivo comienza a circular. No dejemos que el virus también lo haga. Sigue todas las recomendaciones en terminales y paradas de buses y microbuses. Utiliza siempre la mascarilla cubriendo tu nariz y boca. Evita tocar superficies con las manos. Continuamos con Más de República, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Analizamos el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, el resultado. Conversamos esta mañana con Humberto Sáenz, abogado y presidente de Acción Ciudadana, y nos acompaña Marcela Galeas, abogada y penalista. Voy a leer algunos comentarios que tengo para ustedes en las redes sociales, porque el día de ayer en la cuenta de Twitter hicimos una pregunta para ver qué opinaban los ciudadanos sobre este proceso de elección, y la pregunta era sencilla, ahí la tiene en pantalla: ¿qué opinas sobre la elección de los magistrados a la Corte Suprema? Vamos a ver qué nos respondieron. Ahí tenemos algunas preguntas para que nuestros invitados la puedan contestar. Dice primero: es una elección muy diferente a las que se hacían en el pasado, dice Marcelo, en la cual había maletines negros de por medio para la elección. Ahora fue de manera democrática en el Pleno con el listado que envió el Consejo Nacional de la Judicatura. Vamos con otro más. Norman dice: violando la Constitución y sin seguir los procesos de acuerdo con la ley establecida para ello, no es elección, es una imposición. Vamos con otro comentario o respuesta. Cristina dice: es tan fraudulenta que tuvieron que hacerlo de noche madrugada para no ser cuestionados. Hicieron un remedio de entrevistas a los candidatos. Nos quedamos por ahora con esos comentarios. Humberto, tus valoraciones. Sí, yo coincido con dos de los comentarios que mencionaban, que aquí hay una imposición. A mí no me cuesta especular demasiado para saber que hay una decisión que no ha sido adoptada en el seno legislativo, sino que se han recibido instrucciones, como lo que hemos venido viendo durante estos meses, durante esta semana, desde el 1 de mayo, en que existen decisiones que están siendo adoptadas en la Asamblea Legislativa sin deliberación alguna, por una instrucción recibida desde el órgano ejecutivo, que implica muchas veces que los diputados que están aprobando las normas, las leyes, ni siquiera sepan el contenido de lo que están aprobando. Y no tengo absolutamente ninguna duda que algo como esto pudo haber pasado en la elección de los magistrados. Criterios de las personas que apoyaron a estos cinco miembros ahora de la Corte Suprema de Justicia no creo que hayan existido. Y esto sin desmérito de las capacidades personales o profesionales que puedan haber tenido o que puedan tener las personas que han resultado electas. Porque aquí, y eso sí quisiera aclararlo, Wendy, no se trata de cuestionar a las personas en sí mismas. Pueden haber ahí algunos tal vez profesionales que tengan las características adecuadas para ejercer la magistratura. No estoy afirmándolo ni negándolo, pero es que no es eso lo que se cuestiona, sino que lo que se cuestiona es el procedimiento que ha sido utilizado por la Asamblea Legislativa, en donde ha existido probablemente esta instrucción desde el órgano ejecutivo, que llega a muy pocas personas en el seno legislativo, que se traslada después al resto de los diputados, sobre todo de la bancada oficialista, y que estos se limitan simple y sencillamente a aceptar, digamos, esta instrucción. Porque, como también señalaba otra de las personas que comentaba, no existió absolutamente ninguna discusión, ninguna deliberación. Y sino que nos pongan un ejemplo. Veamos a cualquiera de los 5 magistrados electos y que nos digan
cuáles fueron los criterios para elegir a esa persona en particular. ¿Por qué eligieron a esa persona? ¿Qué vieron de su experiencia? ¿Qué vieron de su capacidad académica? ¿Cómo identificaron su moralidad notoria que es exigida por la Constitución? No hay absolutamente ninguna explicación de eso. O que nos expliquen por qué, por ejemplo, no eligieron a otras personas que tuvieron un rol interesante durante las entrevistas y que fueron descartadas absolutamente sin ninguna consideración. ¿Qué pasó con los otros candidatos? ¿Por qué a ellos no les pareció que tenían la capacidad, la instrucción, la moralidad requerida por la Constitución? Nadie sabe eso, con lo cual el vicio es evidente. Es exactamente el mismo vicio que hemos visto en otros procesos de elección de funcionarios, añadidos todos estos problemas que hemos estado denunciando. Hubo candidatos como Francisco Díaz que en esta entrevista pues dijeron claramente que actuarían apegados a la Constitución y con independencia, y esto pues es importante porque antes de la elección decía el presidente de la Asamblea que ellos iban a elegir a magistrados independientes. De alguna forma, Marcela, ¿se podía esperar esto? Es decir, o lo que estamos viendo tras esta elección es la consolidación de lo que ocurrió el 1 de mayo. Marcela, si puedes activar tu micrófono, por favor. Listo. Ahí estamos, gracias. Perfecto. Creo que la Asamblea Legislativa ha seguido un patrón de comportamiento y no ha sido el idóneo. ¿Por qué? Básicamente, y sostengo lo que decía Humberto, están actuando conforme a lo que posiblemente diga el Ejecutivo. No vemos discusión dentro del Parlamento, no vemos ni siquiera que cuando se llega el momento de votación y de tomar decisiones trascendentales sea discutido en el Pleno este tipo de situaciones, sino que únicamente realizan la votación y realizan este tipo de elecciones sin ninguna discusión previa, sin realmente analizar los perfiles de las personas que están por elegir. No se tiene un baremo, ni siquiera atienden a lo que establece la jurisprudencia constitucional. Básicamente, ellos realizan una situación o realizan un mandato, pero no reflexionan de qué se trata. Entonces es realmente peligroso cómo se están realizando las cosas. ¿Es una consolidación del 1 de mayo? Sí lo creo. Y a esto no me voy a referir de manera personal. Para las personas que han sido electas, como mencionaba Humberto, muchos de ellos podrían tener las credenciales debidas para el ejercicio de una magistratura. La situación es el procedimiento. Es reiterada la violación de la Asamblea Legislativa a las formas para elegir funcionarios de segundo grado. También es reiterada el comportamiento nocivo de la Asamblea Legislativa en cuanto a la inobservancia de las leyes, del reglamento interno de la misma Asamblea. Entonces, todo esto nos lleva a pensar de que si el órgano encargado de crear leyes es el mismo que las violenta, es el mismo que las viene a transgredir, entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros los ciudadanos siendo gobernados, siendo guiados por los mismos que están violentando el sistema democrático y el sistema constitucional de nuestro país? Sí. A ver, con lo que ocurrió el 1 de mayo, si antes ya la Sala de lo Constitucional estaba vinculada al Ejecutivo, ahora con estos resultados de la Corte Suprema de Justicia, pues se puede pensar, hay mayoría en Corte Plena. ¿Qué implicaciones tiene esto, Humberto? Y sobre todo, ¿qué decisiones se toman en Corte Plena que ahora pues el Ejecutivo va a tener una influencia directa, por decirlo así? Sí, yo creo que, como lo decía Marcela, se consolida lo actuado, digamos, el 1 de mayo, o es un paso en función de la consolidación de lo actuado el 1 de mayo, un lamentable retroceso, importantísimo retroceso en la independencia judicial que habíamos venido observando. Muchos veníamos sosteniendo que estábamos disfrutando de las mieles de la independencia judicial, a pesar de que en muchos casos no compartíamos decisiones a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Estaba claro que habíamos dado pasos importantes y ahora hemos retrocedido y esa independencia judicial queda casi sepultada.
En el pasado también se ha criticado que ciertos perfiles del sistema judicial estaban vinculados a partidos políticos. Ha existido esa crítica, sin duda alguna, y es una crítica que tiene su fundamento en el hecho de que en realidad en los procesos de elección de funcionarios, si bien se habían dado pequeños pasos, nunca habíamos llegado a tener un procedimiento de elección verdaderamente transparente, como debe ser, midiendo adecuadamente a las personas. Y habíamos tenido casualidades de que habían resultado electos buenos funcionarios, pero por pura casualidad, no porque el procedimiento se hubiera llevado de manera adecuada. La crítica al procedimiento no la hacemos desde hoy, la crítica al procedimiento la venimos haciendo desde hace 10, 15 años, que no ha funcionado ese procedimiento y que algunas veces nos ha dado buenos resultados y otra nos ha dado terribles resultados. Pero en el contexto actual, yo no tengo ninguna duda que significa un retroceso importante en materia de independencia judicial, que por cierto es un derecho fundamental, que eso es algo que yo sé que cuesta a la ciudadanía en general asumirlo, pero que muy probablemente vamos a comenzar a ver problemas ya en el corto plazo, porque es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos a tener jueces independientes. Y a nivel de la Corte Suprema de Justicia en pleno, pues bien, hay decisiones importantes que se toman en la Corte Suprema, decisiones vinculadas con el nombramiento o remoción de jueces, por ejemplo, decisiones vinculadas con la extradición de funcionarios. Vimos hace algunos días, muy pocos días, un intento de los funcionarios electos o de las personas electas el 1 de mayo por revocar una solicitud de extradición de una persona vinculada con las pandillas. Sí. Esos son temas importantes que afectan directamente a la ciudadanía, por poner simplemente algunos ejemplos. Ya que se pone ese ejemplo, Humberto, ¿qué se puede esperar? Porque efectivamente esta Corte es la que va a decidir la extradición de los pandilleros más peligrosos del país, es decir, los principales cabecillas de la AMS que han sido solicitados por delitos cometidos en los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de las decisiones que tome esta Corte en ese sentido? Bueno, a mí me da temor esto primero que hemos conocido de este esfuerzo que hicieron algunos magistrados, casualmente algunos de los electos el 1 de mayo, por evitar esta extradición, con un razonamiento que asusta, porque el razonamiento deja entrever que puede haber alguna influencia que está siendo ejercida por las pandillas, ya no solo a nivel de municipalidades, ya no solo a nivel del órgano ejecutivo, ahora a nivel del órgano judicial. Hasta dónde han llegado los tentáculos de estas personas que son unos delincuentes y que en algún momento incluso fueron calificados como terroristas a nivel de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál influencia tienen ahora adentro de la Corte para que esté siquiera razonándose la posibilidad de conceder la extradición de una persona tan peligrosa? Tenemos que hacer pausa, pero vamos a regresar enseguida con este punto y la opinión de Marcela. 7 de la mañana con 32 minutos. Regresamos, no nos cambien. Bienvenidos a Teleprensa. Tenemos toda la información sobre... Teleprensa se ha renovado. Somos un equipo dedicado a informarte. Nos caracteriza nuestra independencia y credibilidad. Dudamos, cuestionamos y repreguntamos para ti. Evolucionamos y nos conectamos contigo a través de nuestras multiplataformas de transmisión nacional e internacional. Somos el noticiero de mayor trayectoria en El Salvador. Llevamos a tu pantalla los sucesos más importantes de las últimas horas. Nos define la confianza, la trayectoria, la experiencia y la rigurosidad. Infórmate con Teleprensa. En Canal 33 hacemos periodismo. Vivo enamorado de este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo.
es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Con tus... Bien, 7 de la mañana con 35 minutos. Hablamos de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros temas que están relacionados. En el estudio nos acompaña Humberto Sáenz, abogado y presidente de Acción Ciudadana, y también conversamos con Marcela Galeas, abogada penalista. Marcela, quiero conocer su valoración sobre lo que le preguntaba Humberto, de qué podemos esperar. Es decir, no sería de extrañar que estos magistrados pudiesen oponerse a la extradición de los pandilleros. Hablamos de la principal pandilla en el país. ¿Cuál es su análisis sobre este punto y la decisión que ellos podrían tomar? ¿Qué podríamos esperar? Honestamente, no podría decir qué es lo que podríamos esperar en cuanto a su actuación. Es decir, no sabemos si van a mantener una independencia. El deber ser es que accedan a la petición de los Estados Unidos para extraditar a esta persona. ¿Por qué? Porque básicamente tiene la imputación que tienen estos pandilleros no son por delitos leves, sino que son delitos graves. De uno de ellos se habla que maneja una estructura de 20 agrupaciones dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Básicamente, se podría consolidar o se podría establecer una falta de cooperación entre la justicia de El Salvador con la justicia norteamericana para el combate de delitos transnacionales. Aquí no únicamente se habla de agrupaciones ilícitas o de estructuras criminales que operan en ambos países, sino que también se habla de delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, etcétera. Entonces, no son cargos leves que se tienen para estas personas, y esperaría yo de que los magistrados en este caso accedieran y se comprometieran a combatir el delito en todas sus esferas y no evitar el juzgamiento de este tipo de personas, porque sería un mal mensaje para la población, así como para la comunidad internacional. Sí, Marcela, el hecho de que los magistrados de la Corte se pudiesen negar a esta extradición de pandilleros, ¿qué podría significar con la ya, digamos, deteriorada relación que se tiene entre El Salvador y Estados Unidos? Hay que resaltar un punto, el combate regional que tiene los Estados Unidos para el combate, para pelear y la lucha contra el narcotráfico y contra estructuras criminales. Este apoyo también se traduce en la inyección económica a ciertas instituciones de los estados para el combate del delito. ¿Qué sucede con esto? Una negativa de la Corte Suprema de Justicia para la justicia norteamericana. Básicamente nos pondría en una situación todavía más, una situación todavía más comprometida. Daría el mensaje de que en El Salvador no se está combatiendo los delitos graves de manera eficiente. Se da un mensaje de impunidad, de falta de colaboración. Estarían, al menos a mi parecer, fracturándose aún más la relación que se tiene con los Estados Unidos de América. Entonces, y no solamente con ellos, sino que con la comunidad internacional, porque se está otorgando un mensaje que en el país no se está luchando contra los delitos, contra la corrupción, sino que se está tomando la defensa de aquellos que transgreden el derecho. A ver, volviendo un poco al proceso de elección de magistrados, sobre la elección del presidente López Jerez,
En el historial de este magistrado, Humberto, hemos visto, por ejemplo, algunas irregularidades cometidas en el pasado. Por ejemplo, en 2016 se abstuvo de votar para enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al exfiscal Luis Martínez, y en el 16 votó en contra de enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al expresidente Mauricio Funes. ¿Cómo se interpretan, digamos, estos dos antecedentes sobre, digamos, el papel que va a tener este magistrado al frente de la Corte? Eso es un elemento adicional y sumamente importante. Escuchamos a algunos diputados decir que lo que querían era dar continuidad a la excelente labor que venía desarrollando en estas pocas semanas el presidente, el magistrado López Jerez. Pero nada dicen efectivamente de estas decisiones tan cuestionables que se tomaron en su momento y que dejan entrever que no hay un verdadero compromiso en luchar contra la corrupción y en asumir el rol que le corresponde asumir al órgano judicial. Por supuesto que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción, tienen un rol fundamental en la lucha contra la utilización indebida de los fondos públicos, y no parece que este sea un compromiso que en el pasado haya asumido el magistrado López Jerez, dejando de lado el tema de que no podía ser trasladado a una sala de lo constitucional, ni mucho menos ejercer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera existieron cuestionamientos realizados de manera directa y frente a la ciudadanía y frente al escrutinio general, ni siquiera han existido cuestionamientos a estas decisiones. Asumiendo por un momento, sin que esto constituya aceptación, que si hubiera podido trasladar magistrados de una sala a la sala de lo constitucional, pues hombre, lo que hubiéramos esperado es que la Asamblea Legislativa al menos cuestionara este tipo de decisiones. ¿Por qué en el pasado usted tomó una decisión tan cuestionada como esta? ¿Por qué en el pasado usted no estuvo de acuerdo en que se examinaran, digamos, la utilización de fondos públicos de personas que habían estado ejerciendo la presidencia de la República? ¿Cuál fue el criterio jurídico que usted tuvo para tomar una decisión como esa? Digo, asumiendo que se hubiera podido realizar este traslado sin que eso constituya aceptación. Pero no, ni siquiera eso pudimos ver, con lo cual la decisión de elegir a esta persona como presidente de la Corte Suprema de Justicia parece ya ni siquiera discrecional, sino que incluso arbitraria o simple y sencillamente ya dando cabida a esa instrucción de la que especulábamos hace un momento. Bien, vamos a leer algunos comentarios que tenemos en las redes sociales sobre la opinión del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ¿qué opinan los ciudadanos? ¿Cuál es su interpretación sobre lo que ha ocurrido con la decisión de la Asamblea? Ahí tenemos, dice J.C. Cornejo, solo siguen órdenes violando la Constitución. Vamos con otro más rápidamente. The Last Economist dice, un fiasco, más de lo mismo, pero peor. Descaro de llevársela de correctos. Vamos con otro más. Saúl Sigüenza dice, excelente, estamos de acuerdo los salvadoreños. Marcela, su opinión sobre estos comentarios que tienen los ciudadanos. No le escuchamos, Marcela, si puede activar su micro. Estoy de acuerdo con dos de los comentarios. Con el último comentario definitivamente no. Hay que recordar una situación que la opinión pública en general no tiene formación en jurisprudencia y derecho. Entonces, está llegándoles la información de una manera incorrecta, manipulada y bajo parámetros de publicidad, no así de principios democráticos y de derechos que nos asisten a cada uno de los ciudadanos de este país. ¿Qué ocurre? Que muchos pueden estar de acuerdo por la forma en que les está siendo entregada la información, pero en el momento en que sus derechos sean atropellados y sea obviamente el transgresor una institución o un funcionario público, verán la importancia de de las decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa para escoger a los funcionarios. ¿Por qué? Porque no van a poder acceder a una justicia independiente e imparcial, que son los requisitos para operar desde la Corte Suprema de Justicia, y es lo que la mayoría de ciudadanos esperamos. Es posible de que ellos, en este caso me refiero a los magistrados, reflexionen sobre su actuar y tomen las decisiones correspondientes
amparándose en la Constitución y leyes secundarias, así como en los tratados internacionales. Yo esperaría y los invitaría a que tomen esta decisión, pero también tenemos precedentes con las actuaciones de aquellos que fueron elegidos el 1 de mayo de manera impositiva, porque como mencionábamos previamente, no se han seguido lo establecido por la jurisprudencia, ni tampoco ha existido un baremo para su elección. Entonces, sí hemos visto que han actuado conforme a un guión que posiblemente se les ha dado desde el Ejecutivo. Entonces, sí estamos realmente en una situación preocupante, en una situación que podríamos estar a merced de arbitrariedades y de abusos desde las instituciones o desde los funcionarios públicos, y estaríamos desamparados los ciudadanos ante esto. Bien, tenemos que hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 45 minutos, regresamos enseguida con más, no nos cambien. Me voy pa'l norte muestra todas las caras de la migración, aquellas historias de los guanajuatenses que decidieron en algún momento salir del estado para buscar otra vida en un país que ofrece el llamado sueño americano. Te discriminan porque eres hispano, porque no hablas inglés, porque no tienes papeles. Hay demasiada discriminación y aquí vienes, esto prácticamente para nosotros es un sufrimiento. Acompáñenos a ver estas historias que incluyen al sentir latinoamericano, domingos a las 7 de la noche por Canal 33. Recorre Latinoamérica junto a Fena de la Mayora en busca de los compositores musicales que revolucionaron el siglo XX. Este costeño pareciera y cantarse unos vallenatos a las chicas en una chimenea romántica bogotana. Eso era una cosa... También una mezcla totalmente sofisticada. Claro. Era una cosa muy exótica. Descubre las historias, anécdotas y recuerdos de estos grandes compositores. Usted quería presentarse en la ceremonia de los Grammy. Ahí yo sí. Si me invitan, yo voy. Pero si encuentro quien me apoye, quien me dé los pasajes, voy, porque yo estoy comenzando. Yo no subí ni el primer escalón. Músicos de Latinoamérica, todos los domingos a las 4:30 de la tarde por Canal 33. Vivo enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo. Negros es una serie sobre la historia y la vida de los afrosantafesinos desde el arribo forzado de los esclavizados a la actualidad. Tuvo esa idea de una existencia de jerarquías de raza y de rasgos naturales que habrían tenido y que tendrían los negros como inferiores, y algo que también podríamos aplicar a los indígenas. Conozcamos más acerca de nuestra tercera raíz latinoamericana. Propusieron una narración acerca de qué es la Argentina, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, que gira en torno de la idea de que somos blancos y europeos. Domingos a las 7:30 de la noche por Canal 33. Acompaña a Ricardo H. en una travesía por el mundo. Darle la vuelta al mundo tomando unas fotos con unos carteles de la gente enviando un mensaje de paz para Colombia. Conoce junto a él más de 27 países en 3 continentes. Está la historia de un viaje maravilloso. Aventuras, comidas, culturas en el programa Por el Mundo Entro a mi Casa, sábados a las 2 de la tarde por Canal 33. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas. Bien, continuamos con más de República, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Estamos ya en la última parte de la entrevista conversando con Humberto Sáenz, abogado y presidente de Acción Ciudadana, y también nos acompaña Marcela Galeas, abogada y penalista. Tengo algunos comentarios y preguntas en las redes sociales, pero antes
Es importante hablar, por ejemplo, qué va a pasar o qué podría pasar, Humberto, luego de esta decisión de la Asamblea Legislativa con esta consolidación de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia sobre las resoluciones o decisiones que se emitan, donde pues podría haber una Corte que podría estar vinculada a las decisiones del Ejecutivo. ¿Qué implicaciones y qué efectos podría tener esto de cara a los ciudadanos, a los salvadoreños? Es decir, por ejemplo, si una persona puede estar no de acuerdo con una ley que se emita, ¿qué podemos esperar en ese sentido? Yo creo que ese ejemplo es importante para que la gente pueda entender, ¿no?, qué implicaciones puede tener directamente para ellos. Sí, sin duda. Hemos escuchado, digamos, bastante molestia y ciertas quejas generalizadas en los últimos días sobre la aprobación de esta ley del Bitcoin, que afecta, digamos, el bolsillo de muchos ciudadanos y que incorpora una incerteza ahí que era totalmente innecesaria en este momento. Pero bueno, pongamos eso como ejemplo. Si los ciudadanos quieren incorporar ahora un recurso de control constitucional, una acción de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, no tenemos certeza de que eso va a ser visto de manera objetiva, independiente e imparcial, sino que ahora muy probablemente las decisiones van a ser consultadas de manera previa con el órgano ejecutivo, de forma que si el órgano ejecutivo está de acuerdo con una decisión, pues entonces estas decisiones van a salir de esa forma. Con lo que el ciudadano pierde por completo la posibilidad de tener a una Sala de lo Constitucional controlando independientemente las actuaciones de la presidencia, las actuaciones del órgano ejecutivo en general, las actuaciones de la Asamblea Legislativa. Eso no lo tienen más los ciudadanos porque no tenemos, hay que decirlo con toda claridad, no tenemos una Sala de lo Constitucional independiente. Y al no tener una Sala de lo Constitucional independiente, no hay ciudadano que esté o que tenga la seguridad de que las actuaciones indebidas de los otros órganos del Estado van a ser controladas. Marcela, en este punto, ¿cómo podemos entender que una parte de la población, a juicio de algunas opiniones y comentarios que podemos observar, por ejemplo, no vean la necesidad de que el órgano judicial tenga independencia y de que exista separación de poderes? Sucede que nuestra población no ha sido educada en el conocimiento y en la defensa de sus derechos, no únicamente de sus derechos humanos, sino que de los derechos ciudadanos que posee. Entonces no podemos exigirle a la población que conozca de una manera íntegra cómo defender sus derechos y conozcan realmente sobre los mismos. Hemos venido de una situación educativa precaria y que al menos este gobierno se ha aprovechado de eso. Las personas no tienen ni siquiera el conocimiento básico de cómo podrían exigir sus derechos y por qué están en peligro sus derechos con este tipo de decisiones. Lo que manifestaba Humberto, que se podría estar ante un ataque arbitrario a los derechos de la ciudadanía y por esta falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de la Sala, no se podría realmente controlar las actuaciones ya sea de las instituciones o de los funcionarios que transgredieran los derechos y violentaran los derechos y las normas constitucionales. Tenemos el caso de la ley Bitcoin, la cual no fue discutida, la cual ha sido ampliamente señalada por vicios y también por inconsistencias dentro de su estructura. Ante esto estaríamos llamados obviamente a que se ejerciera un control constitucional sobre la misma, pero nos queda la duda y hasta el momento no lo sabemos cómo podría resolver la Corte y cómo resolverá la Corte una situación de esta. ¿Por qué? Porque básicamente se estaría violentando los derechos económicos de la mayoría de este país. Entonces, esta creo que será prueba de fuego para esta Sala de lo Constitucional, así como para la Corte en general, que debe de mantener su independencia y su imparcialidad para conocer de cada uno de los casos. Sí. Bien, vamos a leer algunos comentarios y preguntas para ustedes en las redes sociales y con esto ya vamos finalizando esta entrevista. Vamos a ver el primero, si lo puede poner producción. Ahí está.
Oliver dice, da pena ver el perfil de los electos a la Corte Suprema de Justicia que se presagia para la legalidad en El Salvador, para la protección de las libertades civiles, se pregunta Oliver. Vamos con otro más. Dice, es lamentable como diputados electos por el pueblo estén manipulando y el contenido de la Constitución, dice Valentina. Ya no hay 3 poderes, acá solo hay uno y es lo que se ordena de presidencia. Mi país sufrirá mucho por estos errores. Vamos con otra reacción. Vamos a ver otra reacción. Está la misma, Valentina. Luis Guidos dice, los diputados de la bancada CIAN no fueron electos para tener criterios, sino para ser obedientes y votar según la orden de casa presidencial. Vamos con otro comentario rápidamente. Raúl Polanco, anteriormente vimos elecciones de magistrados con afines políticos, en esta ocasión como civiles. No lo vemos de esa manera. Vimos elecciones de la Corte de Cuentas claramente inconstitucional y vimos una sala, lo declaró, hasta el último día de su periodo. Vamos con otro comentario. María Elena dice, el nombramiento de los magistrados se hizo con el listado del CNJ y la Asociación de Abogados, todo en el marco de la ley. La diferencia es que ahora no vimos elecciones oscuras como en el pasado, que se elegían por un listado enviado por un grupo élite de poder de la sociedad. Humberto, tu valoración sobre esta interpretación que hacen los ciudadanos de este proceso. Yo sobre este último comentario, yo diría que al contrario, hemos visto hacer, para utilizar una expresión que le gusta utilizar a la bancada oficialista, hemos visto hacer lo mismo de siempre. ¿Qué es lo mismo de siempre? Tener listas, intercambiar esas listas cuya procedencia es total y absolutamente oscura. Una televidente decía que esto provenía de grupos de élite. Bueno, ha provenido de una élite en este momento, una élite política muy probablemente, que se reúne en casa presidencial y que ha dado estos listados y ha instruido a los partidos políticos a presentar estos listados en donde no hemos conocido absolutamente ningún criterio. Eso no es transparente, eso es oscuro. No sabemos por qué estas personas aparecieron en esos listados y no es transparente el que después nos hayamos trasladado a la comisión política simplemente para decir esta persona aparece en 3 listados, va, esta persona solo aparece en un listado, no va. ¿Qué es eso? Eso no es un mecanismo de elección, eso no es un criterio objetivo en donde se está midiendo la capacidad o la experiencia de los magistrados. Hemos visto hacer en este proceso lo mismo que se han hecho en otros procesos, en donde, insisto, a veces hemos tenido buenos resultados, en otras ocasiones hemos tenido malos resultados. Y hoy, con el contexto actual, no soy optimista en ¿No que el habrán para ti buenos resultados en esta elección? Espero equivocarme, pero no creo que tengamos buenos resultados ya en el ejercicio de la judicatura. Marcela, sus valoraciones sobre estos comentarios. Al igual que Humberto, discrepo con el último comentario. Realmente no sé qué es lo que han observado las personas que tienen una línea de pensamiento de ese tipo, porque desde que empezaron a comunicar la forma en que se estaban eligiendo los magistrados y tengamos en cuenta la hora en que fueron electos, no nos están hablando de transparencia. En todo caso nos querían ocultar, y de hecho lo hicieron, ocultaron cuándo se iba a realizar, la forma en que se ha realizado, los baremos, si es que han existido los baremos para seleccionar las personas que han electo, las condiciones, los criterios, la discusión, todo esto no se ha llevado a cabo. Entonces no podemos hablar de que se ha roto un comportamiento que se venía dando en asambleas anteriores. De hecho, como mencionaba Humberto, han realizado lo mismo de siempre y creería que peor. ¿Por qué? Porque siguen legitimando de una manera indefendible lo que han realizado cuando no existe un razonamiento jurídico legítimo y democrático para ello. No hay que confundir porque en esto los diputados de la bancada celeste son expertos en confundir a la gente y mencionan que al ser ellos electos por una mayoría de la población están avalados para realizar todo lo que se les antoje, y no es así. Ellos deben estar sometidos a un control y han de someterse a la Constitución y a los reglamentos, a la jurisprudencia. ¿Y qué dice esta? Que ellos tienen que seleccionar a los funcionarios de segundo grado, y en este caso a los magistrados, conforme a los listados que vengan del CNJ, de la FEDAES, y que obviamente han de atender no únicamente a los currículums de estas personas, sino que a la moralidad notoria, a la experiencia y a una serie de elementos que no han sido valorados
en esta elección. Yo no estoy diciendo que alguno de los magistrados electos no tenga todos los componentes. Puede ser que sí, pero realmente no sabemos por qué, porque no se ha discutido, no se ha transparentado, no ha sido pública esta deliberación, si es que existió al interior de la bancada. Perfecto, hemos llegado al final. Marcela, gracias por habernos acompañado esta mañana, muy amable. Gracias, Wendy. Un saludo a Humberto y a toda la teleaudiencia de República. Perfecto, Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Wendy, y también un saludo a la audiencia y a Marcela. Con esto cerramos, doy paso de inmediato a Vero y Ale. Buenos días, chicas, ¿qué tal de jueves? Muy bien, ya aquí listísimas para comenzar nuestro programa. Wendy, vamos hasta las 10 de la mañana. ¿Qué tal tú? ¿Qué planes? ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho trabajo, pero muy bien. Así es, ya casi finalizando la semana.